Los temas de la sociedad, lo que preocupa a la opinión pública, están en la agenda nacional. Bueno, y siguiendo con los análisis de la Argentina que se viene en la agenda nacional, tenemos invitado a Raúl Aragón, que es director del programa de estudios de opinión pública de la Universidad Nacional de La Matanza, y colaborando con Raúl hoy lo tenemos a Fernando Iglesias, diputado mandato cumplido, escritor, analista, periodista, todo eso, ¿no? ¿Cómo estamos? Raúl, ¿cuál serían los 3 o 4 puntos que vos ves que dejó el vendaval o el mazazo a palos, como dijo Ishi, del domingo pasado? Bueno, primero deja una promesa de liderazgo en un escenario de crisis de liderazgo, ¿no? Y me refiero a Massa. No es un líder todavía. Sí, no es pedirle mucho, no es sacarlo del horno sin una cocción adecuada. Yo creo que sí, es peligroso. Y además le puede pasar algo así como el efecto Obama, ¿no? Que genere demasiada expectativa, que más expectativa de la que él mismo promete, y después no se puede cumplir esa expectativa. Pero de todas maneras creo que sí, aparece en el horizonte una figura generacionalmente de recambio, una figura de liderazgo que es novedosa. En realidad esto para mí es lo más importante. El deterioro de la penetración o la aprobación en el público de la gestión K no es una novedad. Esto lo veníamos registrando todos los analistas de opinión pública ya de hacía bastante, ¿no? Es decir, hay un cansancio, es natural, no depende tampoco de la gestión. Acordate que en el 97 Menem, el gobierno de Menista, creció al 8% la economía en ese gobierno, durante ese año del gobierno del expresidente Menem, y sin embargo perdió la elección. Bueno, eso es un punto, ¿no? Los economistas tienden a sobrevalorar el optimismo económico y no se da. Y de hecho, por primera vez, el índice de optimismo de la Universidad de Itela, que hasta ahora venía coincidiendo con el resultado electoral, esta vez le erró por 10 puntos. Sí, le erró por 10 puntos. Porque 36 es el optimismo de la gente o la gestión de gobierno y 26 es el resultado en general, nacional, ¿no? Los colegas de poliarquía esta vez no tuvieron buena suerte tampoco con la estimación del resultado electoral. Ellos casi siempre aciertan. Otro tema ahí, Raúl, que me interesa es esto del núcleo duro. Lo quiero atar, que tanto se esgrimió al comienzo de la campaña y que yo un poco cuestioné, hasta recordando que Menem, después de el gobierno de la Alianza y después de la estigmatización que se hizo él durante 3 años, consiguió el 24% de los votos en 2003. Pero al final los planes sociales y la plata que se reparte no definen totalmente el voto de la gente. La gente tiene cierta... No es tan estúpida como cierta visión, un tanto gorila, diría yo, quiere hacernos ver, ¿no? Sí, yo creo que hay un sector que agarra el plan o lo que sea y vota lo que quiere. Y esto lo hemos verificado varias veces. Me acuerdo en la elección del 97 en el Cutralcó, que solamente se elegía intendente, iba junto el PJ y el Movimiento Popular Neuquino contra la alianza que se estrenaba en esa elección, que era un mes antes de la elección general legislativa, como de mitad de término. No solamente agarraban los colchones, las chapas, las zapatillas, los planes, todo lo que porque estaba mandando presidencia de la nación y estaba mandando provincia y además se estrenaba la alianza a un mes de la elección general, en una elección que se nacionalizó en una población de 50.000 habitantes, e incluso las encuestas le daban a la alianza PJ-MPN 60-40 a favor, y fue exactamente al revés. Yo trabajé en esa campaña y recuerdo que movilizamos más gente de la que nos votó. El registro de movilización era más... Fernando, yo recién le planteaba a Pascual Albanesi y a Juan Manuel Casella mi preocupación porque el sistema político argentino se territorializó en los intendentes y que los intendentes son lo más lejano a la visión globalizadora de la política que uno pueda tener, digamos. Si fuera local estaríamos bien, pero los intendentes son el acento en lo local, y vos has estudiado mucho los efectos de la globalización en el mundo y en la política. ¿Cómo ves ese fenómeno? Y me parece que es la expresión de 25 años de hegemonía del PJ, del Partido Justicialista. Una Argentina cada vez más inculta, más desconectada del mundo, más chiquitita, y se termina con los intendentes. Pero hay algo peor que me parece que yo no escucho en ningún análisis. Si yo te pregunto a vos, ¿cuál crees que es el principal problema del país? O por lo menos, ¿cuál es el principal problema que la absoluta mayoría de los argentinos ven en el país? ¿Vos cuál dirías que es? Todas las encuestas lo dicen. Sí, yo creo que es el problema institucional. Es decir, para mí es lo más grave que hay. ¿La gente qué es lo que opina?
La gente ¿En qué se termina manifestando? Manifestando eso? En la corrupción, en la inseguridad. La inseguridad, pero a ver si lo ponemos derechito. En un país donde en todas las encuestas el primer problema para todos es la inseguridad, y si vos le preguntás a cualquiera te va a decir la inseguridad asociada ¿a qué? A la droga. ¿A la droga en dónde? En el conurbano. Bueno, acabamos de que esto se trata simplemente de que parece que en octubre vamos a consagrar presidente de la Argentina con 2 años de anticipación al candidato de la Liga de Intendentes del Conurbano. Ahora vos explicame cuál es la relación entre un país, entre una sociedad que está viendo eso, que está viendo el problema de la inseguridad, que está viendo que la droga se metió en todos lados, que está viendo que los pibes están cada vez más descontrolados, que está viendo todo el enorme problema que hay alrededor de eso, y que entiende perfectamente que el núcleo está en el conurbano y además en la asociación entre los carteles de la droga y las fuerzas políticas, y te vota a la gente. Bueno, digo, por supuesto, coincido con vos que la narcodemocracia es un serio problema en la Argentina y que avanza y que los carteles vienen avanzando en los últimos 30 años cada vez a pasos agigantados. Pero no son los intendentes los que van a resolver este problema, porque si vos tenés una justicia que no funciona, si tenés un sistema de seguridad nacional que no funciona, creo que el tema es institucional. Emilio, si nosotros decimos que el avance de la droga está ligada a la corrupción de la política y a que hay una parte directa de la política en connivencia con los carteles de la droga, ¿qué es cuál es el sector crucial en el cual esa connivencia y esa corrupción está más fuerte? En las intendencias del conurbano, o yo me equivoco. No, y ahora sin duda, resulta que más la renovación es más. No solo la del conurbano, yo te diría que en los pueblos del interior todavía es peor, pero ¿qué elementos tiene un intendente para combatir el narcotráfico? Ninguno, pero no votemos al candidato de la Liga de Intendentes, ¿no? Me parece, ¿no? Porque sí, la verdad que si salimos... Porque es otra vez lo mismo de la Argentina, ¿viste? Yo lo que veo en esta elección es nuevamente una renuncia de la dirigencia política a disputar el poder al Partido Justicialista. Entonces, uno atrás de otro vienen una renovación. O sea, era como cuando en su momento decían, bueno, pero estos Kirchner por lo menos no van a hacer lo mismo que hicieron los Menem. No, seguro, no hicieron lo mismo, hicieron otra cosa. Y Massa no va a hacer lo mismo de los Kirchner, va a hacer otra cosa que no va a ser mejor, que va a ser peor, que va a ser peor. Entonces, otra vez la renovación peronista. Pasamos de Cafiero a Menem. Después era Menem. Después, Menem no era Menem, era Duhalde. Después no era Duhalde, era Kirchner. Ahora es Massa. ¿Cuánta? Bueno, y después pero discúlpame, pero ¿de quién es esa responsabilidad? Claro, porque la responsabilidad no se la puedes adjudicar al Partido Justicialista, se la tenemos que adjudicar a la dirigencia de los que no son justicialistas, que no consiguen construir una alternativa viable. Es más, cuando gobiernan siempre terminan en desastre. Las dos experiencias no peronistas en el gobierno nacional terminaron en un desastre. Bueno, yo te digo los 4 ciclos peronistas. La primera experiencia peronista terminó en el PAN negro, el plan de reajuste del año 50, el Congreso de la Productividad, la represión a los estudiantes y la represión a las huelgas obreras. El segundo fue el de los crímenes de los montoneros, López Rega, la AAA, los primeros desaparecidos, las listas negras. El tercero fue el de Menem, que le pasó la pelota de la Rúa, le pasó la desocupación galopante, le pasó la convertibilidad, le pasó el gasto público desbocado, pero le pasó la deuda. Perdón. No lo obligaron discúlpame. No, porque este es uno de los problemas. Los peronistas pueden decir siempre los gobiernos radicales terminaron el desastre. ¿Y los ciclos peronistas en qué terminaron? ¿En dónde termina este ciclo? A ver, 10 años de fortunas entrando en el país y terminamos en una situación donde estamos como en el 2001 con la soja por arriba. Porque vos ponés la soja 120, ponés los precios internacionales a los precios que estaban en la época de la Rúa y hoy estamos peor. Ahora, el problema que tiene la Argentina, y efectivamente acá te voy a dar la razón, es que la dirigencia opositora no lo dice. No lo dice, los radicales no lo dicen. ¿Vos escuchaste que los radicales dijeran esto? No lo dicen. Al contrario, se sigue lamentando, lo acaba de decir una persona que estimo como Casella, de la crisis del 2001. Pero hablemos de los 4 ciclos peronistas y cómo terminaron los 4 ciclos peronistas también. Entonces vos fijate qué raro que en la política argentina hay un quinto ciclo que no estás mencionando. Es el ciclo de Duhalde, que arregló el incendio que dejó de la Rúa. Por favor. Porque el país se incendiaba y Duhalde por lo menos paró el incendio. Mentira, es una gran mentira. Es una gran mentira. Tenías el 90% de la gente en la
la calle. Mentira, mirá. ¿Cómo mentira? En un dato de la realidad. ¿Puedo explicártelo? Sí. ¿Puedo explicar lo que yo opino del ciclo de Duhalde? Duhalde fue el gobierno, el mayor ajuste de la historia argentina lo hizo Duhalde. Se duplicó en un solo, pero agarrá la estadística del INDEC, en un solo año se duplicó la cantidad de pobres. Primera cosa, 40%, hablan siempre, por ejemplo, los peronistas del 13%, del 14% de la alianza. 40% de inflación con salarios congelados, con Duhalde. Los que habían depositado dólares recibieron pesos porque los dólares se los dieron a los bancos. El mayor ajuste recesivo y regresivo socialmente de la historia argentina lo hizo Duhalde en el 2002 y el segundo fue Isabel en el 75. Bueno, pero nadie lo dice. Déjame esto, decir algo lo también, dice, porque nadie lo bueno, dice. está bien, pero ahora déjame decir algo porque no podés hablar vos solo. Te escucho, ¿Ok? te escucho. Duhalde tuvo que arreglar el desastre que dejó de la Rúa. Los depósitos en dólares congelados no lo inventó Duhalde, lo inventó de la Rúa. Duhalde tuvo que apagar el incendio y lo apagó. Y de la Rúa, cuando se fue, dejó 27 muertos en la plaza. No, y esto es un dato de la realidad, no me digas que no. Yo quiero contestar esto. No, déjame contestar esto. 27 muertos. Los 27 muertos, no hacé la fueron muertos. hacé la cuenta. La mayor parte de los 27, otra cosa que nadie dice, la mayor parte de los 27 muertos fueron en provincias gobernadas por el peronismo, por la policía de los gobiernos del peronismo. Y nadie lo dice. En la plaza no hubo 27 muertos, No, mentira. hubo 15, mentira. La mayor. mayor. Sí, obviamente, porque la memoria la maneja el peronismo. La mayor parte de los. Te invito al próximo problema. Fernando. 27 muertos, la mayoría fueron en las provincias peronistas y todavía le echan la culpa de la Rúa. Eso es el problema. Y el problema y lo que vos tenés razón. Y además, de la Rúa, vos me decís lo que le dejó de la Rúa a Duhalde, lo que le dejó el peronismo con Duhalde, con Kirchner y con Mena de la Rúa, hablemos de eso, porque lo que estalló en el 2001 fue la convertibilidad, que no la instaló de la Rúa, la deuda que no la instaló de la Rúa, el gasto creciente que no de la instaló Rúa empeoró todo eso. Y el problema es que de la Rúa empeoró todo eso porque, digamos, se podía salir de otra manera, se podía salir ordenadamente y de la Rúa no lo supo hacer. Pero desde la inmovilidad, lo que estalló fue la alianza. Cuando se va Chacho Álvarez. Si no se va Chacho Álvarez. Qué casualidad. Un peronista que se va escandalizado. Pero parate, porque estamos haciendo un programa de historia y yo quería hacer un programa sobre el presente. Pero es el presente, Emilio. Ese es el presente. ¿Vos crees que porque todos los saldos. Me parece que echarle la culpa al peronismo de todos los males de Argentina todos los es una saldos, pero yo no fácil. digo que es eso. Digo que todos los saldos que se hacen son siempre a favor del peronismo. Todo el mundo. Yo he visto, cuando yo entré como diputado a la Cámara, la bancada peronista. ¿Sabés el desastre que fue el gobierno de Ilia? Lo voy a decir así. ¿Tenés una idea del desastre que significó el gobierno de Ilia? Y sin embargo la historia dice que es un presidente bueno. No produjo nada en materia de inversión, todo lo heredó del gobierno de Frondizi. Produjo la mayor contrarrevolución al desarrollo argentino al anular los contratos petroleros. ¿Sabés lo que pasa, Emilio? El problema es el problema es la autoflagelación permanente de los que no son peronistas y la autocrítica permanente. A ver, hace 27 años, de los últimos 27 años, 25 años gobernó el peronismo. Contame vos que todo el problema fueron los 2 años de la Rúa. Déjame darte un número, sí, te doy un número de la Rúa. Cuando Menem se fue, dejó 33.000 millones de depósitos en el Banco Central. Cuando de la Rúa se fue, dejó 13, no 13.000, 13, de 33.000 a 13. Explícame eso. ¿Eso es culpa del peronismo? No, desde luego. Entonces, mira, está camino, el peronismo está camino a terminar su 5º mandato. 5 mandatos terminó, 2 mandatos de Menem, 2 mandatos. Sí, un mandato no de terminó Néstor. uno de Perón, no terminó uno de Isabel y no terminó el de Rodríguez Sá. Ok. No, el de Rodríguez Sá no fue un mandato. Bueno, no se cuenta. El de Duhalde tampoco. Las derrotas del peronismo no se cuentan. No. Los golpes que se cuentan son el del 55 y el 79. El del 30, el del 43, el del 66 y el 2001, que tuvieron el Perón y los peronistas. De eso no se habla. De eso no se habla. De eso no se habla. Pero porque ustedes armaron el golpe en el 2001, querido. Anotate. Vamos a ordenar la conversación, vamos a hacer una pausa y seguimos. Vamos a tratar de cerrarnos el hoy, pero te quiero decir que te tragaste el golpe del 62.